Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tecis. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Abrimos, como siempre, nuestra sección de Tecis, pero antes de ello me gustaría contarte algo, Jessica. Me gustaría contarte la historia de Rose Young, cantante de ópera surcoreana americana con un estilo muy particular, ya que la mezcla con la música pop ha actuado en grandes escenarios mundiales, incluyendo galas de la ONU. Esta chica, esta mujer, sufrió un ictus en el año 2020. Su movilidad se vio afectada y también su voz, su herramienta. Tras varios años consiguió progresos poco a poco hasta que se trató con Recoverix, a caballo entre Nueva York y Austria. Con Recoverix, que está disponible en Elche, el primer centro en España, en nuestra ciudad, Rose ha dado un salto definitivo hacia adelante y hoy está más cerca que nunca de volver a pisar un escenario. En redes podemos encontrar más información para quienes le pueda interesar, incluyendo además muestras vocales del antes y el después de su voz al tratarse con Recoverix. Bueno, esto es una maravilla, Recoverix, que tenemos aquí en Elche gracias a Tecis, y está con nosotros de nuevo Manuel Rey. Buenos días. Buenos días, Jessica, Antonio y a todos. Amida Nalachi, buenos días. Muy buenos días, Jessica. Nada más faltara que con Recoverix antes no cantabas y después a cantar, ¿eh? Esto sería ya para... Bueno, es un hito para nosotros. La tecnología no se diseñó, no está diseñada para mejorar el habla tras un ictus, sino para mejorar las habilidades motoras y también cognitivas. Sin embargo, en algunas personas, que no en todas, esto es importante también dejarlo claro, se está mostrando especialmente eficaz para también mejorar su habla, ¿no? No podemos dar garantías en este sentido, necesitamos más investigación clínica para poder entender esto mejor, pero sí sabemos que como el cerebro se reorganiza en redes y no en funciones aisladas, esto es muy importante, sabemos que cuando estimulamos este aprendizaje cerebral con Recoverix, que nos podéis encontrar aquí en Tecis, en el Parque Científico de la Miguel Hernández, pues conseguimos resultados también en otras direcciones. Seguiremos, ¿no? Dando voz a esta clase de hitos que se llevan a cabo gracias a esta tecnología de Recoverix. Pero hoy también vamos a hablar de el cerebro como consumidor, ¿no? Como consumidor de energía. ¿Cómo se explica que el cerebro consuma tanta energía incluso cuando estamos sin hacer nada, Ami? Se explica fácil, porque todos los órganos del cuerpo consumen energía, el cerebro no será menos, siendo el gran director de la orquesta, ¿no? Y fijaros, supone solo el 2%, ¿no? en el tamaño, en el peso total de un adulto, y consume un 20% prácticamente de la energía de nuestro organismo. Físicamente, buena parte de este consumo se produce para mantener potenciales eléctricos neuronales. Somos seres eléctricos. Pero ¿en qué tareas gana esa energía, la gasta? ¿Y cuándo la gasta? Tengo una pregunta aquí para Antonio. Venga. ¿Puedo? Adelante, sí. Antonio, ¿tú cuando te metes en algo muy profundo y muy complejo, sientes como que te sale humo de la cabeza, del cerebro? ¿Qué nos puedes decir de esto? Hombre, tengo esa sensación a veces, ¿no? Como que tienes una temperatura, ¿no? Como que te sube la temperatura, ¿no? ¿Y tú dirías que ahí estás consumiendo mucha más energía que cuando estás en el sofá sentado tranquilamente? Seguro. Aunque claro, viendo alguna serie igual la cabeza empieza a darme vueltas pero seguro. Pues resulta que no, y esto es una paradoja. Resulta que cuando estás muy concentrado resolviendo, pues no sé, un problema matemático o de cualquier índole, o diseñando algo, resulta que el consumo energético del cerebro respecto al estado de reposo sube solo del orden del 1 al 5%. Y esto, ¿verdad? Es paradójico, ¿no, Jessica? Entonces, esos procesos de pensamiento consciente ejecutivos y que pueden ser complejos no son los responsables del gran consumo energético del cerebro. Este gran consumo no proviene de estas tareas, sino de tareas que realizamos en reposo. Si bien la intuición pues nos dice lo contrario. Desgasta, ¿no? Es que el cerebro no descansa, claro, ¿verdad, Ami? Verdad. Nunca realmente descansa. Y fijaros, a más dificultad de la tarea, a más concentración para resolver algo, un problema,
Se presupone que sí, ¿no? Que gastaríamos mucho más. Pues no. El consumo de oxígeno de las redes neuronales se incrementa solo modestamente al concentrarse o resolver problemas. Pues tienen toda la razón, ¿eh? Porque ¿no os pasa a veces que cuando os vais a la cama a dormir, habéis terminado el día y pensáis, vamos a reposar, vamos a estar tranquilos, pero de repente empiezan a venirte todas las ideas de todo el día, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empiezas a consumir mucha energía más, ¿no? Pues mira, vamos a introducir un concepto que es el de la red neuronal por defecto. ¿Qué es esto? Pues esto es un conjunto de regiones cerebrales que están interconectadas y permanentemente activas, incluso en reposo. En reposo no es que estemos parados, es que a nivel ejecutivo pues no estamos haciendo, vamos a decirlo así, nada, pero el organismo, el cerebro, sigue realizando muchas tareas internas, como por ejemplo recordar, sí, está ordenando ideas, pensamientos, experiencias, está prediciendo el futuro. Prediciendo el futuro en el sentido de, planificando lo que puede venir, ¿verdad? Entramos como en un piloto automático en el que la actividad, el consumo energético realizar en tareas externas se reduce y la energía como que se redistribuye. O sea, en reposo no estamos en reposo en el sentido de no estamos haciendo nada, sino que el cerebro está haciendo muchísimas cosas por detrás. Cuando ponemos la mente en blanco, ¿el cerebro también no está descansando? ¿Qué va? Pero el cerebro no solo nos ayuda a no pensar, controla todos los órganos del cuerpo. No hacer nada significa no moverme, no tener que digerir. Algo físico, pero no con el cerebro, ¿no? Claro, el cerebro es que tiene muchas más áreas y procesos, no solo conscientes, también inconscientes. Y se activan, dialogan estas redes entre ellas y hacen mucho trabajo, ¿no?, en background, lo que diríamos por detrás. Ajá. Automáticamente se repasa todo, pone orden realmente. Hace poda neuronal también, lo que no utilizamos se intenta eliminar. Esto que decía Antonio por las noches es un poco el proceso de repasar el pasado, lo que ha sucedido durante el día, recuperar recuerdos, ordenarlos, darle sentido con los recuerdos anteriores, aprender de las experiencias, ¿verdad? El cerebro como que se ayuda a sí mismo a estar más preparado para lo que pueda venir. Podría decirse también que es una especie de autorreflexión emocional. Ay, mira. Y eso marca mucho lo que somos también. Sí, señor, es como son procesos que forman la base de la construcción de nuestra identidad personal, la de cada uno como individuo. Pero también, como todo, si le das demasiadas vueltas, ¿verdad, Antonio? Lo que decías, pues también hay que poner un poco de freno consciente a esto, porque nos podría llevar a ciertos pensamientos desadaptativos y por lo tanto pues a desequilibrios. Pero hemos de partir de la premisa de que el cerebro nunca se apaga. ¿Y puede un exceso de autorreflexión llevar a pensamientos desadaptativos? Pues sí, nos puede hacer entrar en bucle, no poder descansar bien por la noche, te mantienes no en vilo, lo que diríamos, el cerebro, en vez de hacer sus tareas, de reordenar, de ayudarte a descansar de forma no correcta y afianzar su aprendizaje, las habilidades, destrezas motoras, tendrás que procesar una y otra vez la misma información. Y no olvidemos que dormir, el sueño, es un proceso base de nuestra salud física como emocional y cognitiva, y es muy importante. ¿Qué trabajos invisibles está haciendo el cerebro mientras descansa? Mientras descansamos o creemos que descansamos. Pues consolida recuerdos, afianza aprendizajes y no solo aprendizajes conceptuales, ¿no? De he estado estudiando la lección y por la noche pues aquello consolida y por la mañana pues lo tengo más claro, sino también destrezas motoras, es decir, si tú, por ejemplo, pues haces un trabajo físico, el que sea, pues también esos circuitos neuronales asociados a esa destreza que tú vas repitiendo, pues también se consolidan. Normalmente están relacionadas o con el trabajo que haces o con actividad física o, en definitiva, para lo que tú usas tu cuerpo, te vuelves más eficiente. Se procesan también
las emociones que has tenido durante el día, para conseguir un equilibrio emocional. A nivel biológico, limpieza de toxinas, súper importante para la prevención de enfermedades. ¿Os acordáis de la microglía cuando hablamos de ella? Pues por la noche, pues la Guardia Civil del cerebro, ¿no? Como decíamos, pues están ahí intensos, ¿no? Hacen turno de noche también. Entonces el cerebro nunca se apaga, e incluso pues en un estado de anestesia o de coma. Eso, no solo cuando dormimos, también en esa anestesia total, cuando vemos esas películas de una persona que está en coma, etcétera, etcétera, o cuando nos van a hacer una operación que nos ponen la anestesia, ¿qué hace el cerebro mientras? Tiene ciertos procesos, pero muchas veces no, cuando se hace un control, porque estas personas que están en coma profundo sí que están vigilados y hacemos electroencefalogramas para ver la actividad neurológica. Y sí, no quiere decir que el cerebro esté lineal, no haga nada, sí que tiene sus funciones básicas para mantener el equilibrio. Pero no más, solo como mantenimiento. Hombre, eso es mucho ya. Para mantener una persona viva necesitas el sistema nervioso central. Si no, el sistema nervioso periférico no funciona. El que lleva tus órganos internos, aunque estés asistido para respirar, se tienen que hacer otros procesos biológicos para que puedas vivir. Nunca estamos realmente en coma, no es una desconexión total. Como ¿Solo hace el mismo cuerpo, entonces? Desde luego, pero nos mantienen la respiración asistida. Ya. Los procesos biológicos no te los pueden mantener. Sí, te alimentan para que el cuerpo no se muera, pero seguimos viviendo, no estamos muertos en coma. Las personas no están completamente desconectadas. ¿Y en una anestesia entonces también funciona igual? En una anestesia inhabilitamos el sistema nervioso central en ciertas funciones, sobre todo del sistema periférico, pero nunca se apaga realmente el sistema nervioso. Si no, tendríamos un problema muy serio. Sería un paro general, ¿no? Y Game over. Lo tenemos y adiós, ¿no? Game over. A nivel muy Eso, bajo total. trabajando, pero no lo dejamos trabajar a su nivel habitual. Si nos apagaríamos, estaríamos muertos. Claro, porque lo que hace una anestesia es decirle al cerebro que no voy a causar dolor. No sé, ¿es algo así o cómo funciona? No recibe información de dolor el cerebro en ese momento. Es una desconexión. Podríamos decir que es una inhibición. No una desconexión. Inhibimos el cerebro en ciertas funciones y actividades. Esto es curioso, lo de la anestesia. Bueno, fijaros, es que el cerebro es un órgano del que podríamos estar hablando toda la vida tiempo, sí. y estamos todavía aprendiendo muchas cosas. Fijaros que hoy hemos tocado varios puntos que yo creo que son interesantes, lo que comentaba a mí de la inhibición, que no desconexión, sí. Y cómo puedes tratar a una persona pues en una operación, por ejemplo, pues introduciendo esta inhibición, de cómo es de grande el consumo energético del cerebro y cómo nos engaña, ¿no? Que creemos que cuando nosotros estamos conscientes haciendo ahí un esfuerzo es cuando más consume. Resulta que no, que ese sobreconsumo no es tan alto y que cuando dejas de hacer la tarea básicamente la energía más o menos se redistribuye, pero sigue trabajando en sus cosas, ¿no? Y lo importante que son los procesos que hay detrás a nivel de reordenamiento emocional, de prepararse para el futuro. Fijaros qué órgano planificador tenemos. Y esto me lleva a una pregunta que quizá podemos hablar otro día, si os parece. Quizá el cerebro toma decisiones sin que nos demos cuenta, conscientemente. Uy, eso me suena a IA. Un poco. Uy. Qué miedito. Pero oye, vamos a ir cerrando, porque todo este trabajo que hace el cerebro, todo este proceso del que estamos hablando, también forma nuestra inteligencia, ¿no? Pues un poco. Pues sí, como hemos dicho muchas veces, el tamaño no es tan importante a nivel cerebral, sino lo que hacemos con él, las redes que generamos, y claro, nos hemos tenido que inventar una escala para medir la inteligencia, ¿no? Que es el IQ o coeficiente intelectual o cociente intelectual, ya no sé cómo se dice, porque lo he visto escrito de todas las formas. Entonces, por poner números, pues el promedio humano está más o menos en unos 100, un nivel 100 de IQ, de cociente intelectual. Una persona muy inteligente estaría en los 130, un genio. Jessica. Por ejemplo, aquí ya llegamos a la escala de genio, que es donde está Antonio, 140, 160. Y luego tenemos gente que es excepcionalmente inteligente. Bueno, yo iba a mencionar a Isaac Newton, Albert Einstein. Pues no, ahí no tanto. Antonio, Gauss, Da Vinci. Albert Einstein es el ejemplo de que el tamaño no importa. Que es que me encanta, porque Antonio se acuerda de todo, correcto. Como con un cerebro más pequeño que la media puede ser muchísimo más inteligente. Sí, señor. Y luego, más allá de ahí, pues han tenido que inventar una categoría nueva,
para un señor llamado Terence Tao, que además está vivo. Terence Tao es la persona viva más con un IQ, con un coeficiente intelectual más alto registrado. De hecho, este señor, a los 2 años, en lugar de estar juntando puzzles de 2 piezas, estaba haciendo aritmética básica. Ay. Bueno, pues que a los 9 lleva a la universidad a hacer matemáticas. Pero bueno. Pues sí. ¿Y esto cómo puede darse? Pues yo no lo sé, yo creo que ni él lo sabe. A los 13 ganó una Olimpiada Internacional de Matemáticas, siendo el más joven de la historia. Nació hablando, ¿no? Más o menos. Nació sumando, creo yo. Hablando no sé. Sí, sumando seguro. Yo tengo uno, para esto. Nació dándole la mano a los médicos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Soy Terence. Pues hay un personaje que es Kim Won-gyong, que tiene un coeficiente de 210, es un surcoreano, y este chico empezó a hablar a los 6 meses. ¿A los 6 meses? Y pudo conversar con fluidez. Eso da miedito un poco también, ¿eh? Madre mía. A los 3 años hablaba varios idiomas. ¿Qué me Imaginaros, dices? Japonés, coreano, alemán, inglés. Además fáciles todos, ¿eh? Bueno, esto ya lo vimos en el cine. Mira quién habla. El niño aquel que hablaba, ¿eh? Esto ya lo vimos en el cine. Bueno, hemos terminado muy arriba, Antonio. Muy arriba. Bueno, Manuel Rey y a mí, Dana Lachi, gracias, como siempre. A vosotros y a todos los oyentes, gracias. buenos días. Espacio patrocinado por Tecis, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. Tecis, innovación médica aplicada que cambia vidas. ¿Conoces a alguien que haya sufrido un ictus en algún momento de su vida o padezca de esclerosis múltiple? En Tecis ayudamos a recuperar movilidad con Recoverix, tecnología médica única, segura e indolora. Recoverix ayuda a cientos de pacientes a diario en todo el mundo. Estamos en Elche, en el Parque Científico de la UMH y en tecis.com. Primera visita sin coste.